Déjeme decirle que anoche tuve la oportunidad de platicar con don Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Fue una entrevista exclusiva en la que hablamos de diferentes personajes. Santiago Nieto le suelta lumbre al saco de pus, al orejón de Roberto Gil Suart, al cabeza de narco, al cabeza de huevo, al cabeza de vaca. No. Tenía para dar y repartir anoche Santiago Nieto. Precisamente ayer en Sin Censura Nocturno, por cuestiones de tiempo, no pude presentarle la entrevista completa, que hoy sí le presento de forma íntegra en este espacio libre como el viento. Vamos a ver y escuchar esta plática que sostuve con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, uno de los hombres más respetados de esta lucha contra la corrupción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto saludar esta noche al doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Doctor, primero, buenas noches, gracias por acceder a estos minutos para hablar sin censura. Muchísimas gracias, Vicente, por la invitación. Siempre es un gusto estar en tu espacio y siempre es un gusto discutir todo lo que tengas en este momento en mente. Pues dicen por ahí que se ha convertido la Unidad de Inteligencia Financiera y Santiago Nieto que en el terror de los panistas, de los priistas, de los prianredistas. ¿Qué piensa de esta aseveración, doctor? Que no perseguimos a las personas por ser panistas, priistas o lo que sea, sino por ser corruptas. Nuestro tema es ese, siempre los casos que hemos denunciado y que hemos llevado ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía Anticorrupción, ante las fiscalías locales, ante incluso la Secretaría de la Función Pública, son casos en donde o al Consejo de la Judicatura Federal, en donde hemos encontrado algún hecho de corrupción. No tiene que ver con si son azules o rojos, sino si cometieron hechos de corrupción en el pasado. Recordemos que venimos en el sexenio anterior del gobierno más corrupto de la historia moderna de México. Oiga, por cierto, a quien le cayó muy mal estar siendo investigado por la UIF, por la dependencia a su cargo, es a Roberto Gil Suart. Lo ha retado. ¿Qué piensa de este reto del bravucón, que si le demuestra que usted está mintiendo, que renuncie, doctor? Okay. Dice que lo denunciamos. En realidad no presentamos ninguna denuncia contra Roberto Gil. Claro que sí presentamos contra Lavalle, contra Cabeza de Vaca. Y bueno, dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. No, yo creo que hay que actuar siempre como una persona pegada a derecho y no como bravuconadas de cantina, ¿no? Creo que la actuación de una institución como la Unidad de Inteligencia Financiera es de coordinarse y colaborar con las demás dependencias que están buscando la procuración y la mejora en la impartición de justicia. Y es precisamente eso. Nosotros, los temas vinculados con ese sector tienen que ver con lo que han hecho. Ellos creo que deberían de tener un ejercicio autocrítico de preguntarse por qué está Lavalle en prisión preventiva justificada en este momento, por qué hay una solicitud de desafuero contra Cabeza de Vaca, por qué ellos han impulsado una serie de amparos en contra del gobierno de la República y han tenido una actitud que no veíamos. Yo podría ser, digamos, hacemos un poquito de referencia histórica. Yo creo que desde que Bernardo Reyes y Félix Díaz y Henry Lane Wilson y después Victoriano Huerta organizaron a gobernadores en contra del presidente de la República, no lo habíamos visto en la historia contemporánea en la historia de México. Y eso es lo que finalmente vivimos con este sector que se creía intocable. Lo cierto es que para el presidente López Obrador no hay intocables y nuestro punto es muy sencillo. Vamos a seguir colaborando con todas las autoridades, con la Fiscalía General de la República, con las fiscalías locales y por supuesto con la sección instructora en la Cámara de Diputados para el caso particular de Cabeza de Vaca, para efectos de que cumplamos, en mi caso, la instrucción que tengo del presidente López Obrador de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Yo no perseguimos a nadie que no tenga una responsabilidad o que no haya generado un acto de corrupción en el pasado. Habla de bravuconadas de cantina. También hay que decirlo, y yo siempre he dicho, soy del norte, soy de pueblo,
que mi papá, uno de sus dichos es que hay que ser cochis, pero no tan trompudos. Y bueno, en otras palabras, que no hay que ser tan descarados. Y también mencionaba Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, lo llama mentiroso, lo acusa de tergiversar, de sesgar la información. ¿Qué piensa de estas reacciones? Es como un discurso ya preparado de esos que están siendo investigados para buscar denostar a la figura del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, doctor. A ver, yo creo que si no hubiera elementos en las denuncias que presenté ante la Fiscalía General de la República, la CEIDO, la Subprocuraduría Especializada en Investigación sobre Delincuencia Organizada, no hubiera solicitado la declaración de procedencia ante la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión. Lo cierto es que ellos encontraron una primera irregularidad relevante que permitió presentar esa declaración de procedencia por la venta, el uso de 2 empresas fachadas para recibir dinero para la adquisición de un departamento y después la posterior venta. Los datos que tengo es que se ha entregado la información a la sección instructora y en el momento procesal oportuno, cuando yo fui citado como testigo, presenté la información y debo decir que me quedé corto. Tenía una presentación de 91 cuartillas, me quedé en las 51 de toda la información que tenemos relacionada con el señor Cabeza de Vaca. Claro, ¿cuál es la estrategia de ellos? Por supuesto, el ataque. Sin embargo, creo que lo que ha quedado muy claro es que el presidente López Obrador tiene una cruzada en contra de la corrupción, en donde la unidad es una de las piezas que tiene a su alcance para poder generar mejores condiciones de cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. Y eso es finalmente lo que estamos nosotros impulsando, una política de que no haya intocables, que no haya personas que vivan en la impunidad o que se sientan tranquilas cuando sabemos que cometieron hechos de corrupción en el pasado. Llámese en el sexenio de Peña Nieto o llámese en el sexenio de Felipe Calderón. Doctor Santiago Nieto, leo un tuit de hace unas horas. Dice: felicito a la Fiscalía General de la República por la vinculación a proceso de Jorge Luis L. Todo el mundo sabemos quién está vinculado a proceso, un panista, ex senador panista, imputado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reconozco el trabajo coordinado con la UIF en el desahogo de la audiencia inicial. Esto marca ya una mejor relación con la Fiscalía. ¿Podemos esperar la caída de más personajes? ¿Se está investigando a más de estos personajes en torno a los sobornos por la reforma energética de Peña Nieto, doctor? Sí, a ver, creo que primero pues, reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la República es algo muy importante. Nosotros presentamos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. En particular, en este caso fue SEIDEF, la Subprocuraduría de Delitos Federales, quien solicitó la audiencia inicial, pero nos otorgó el carácter de ofendidos para poder participar en el proceso penal en razón de que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita requiere como requisito de procedibilidad la presentación de una denuncia por parte de la unidad. Yo reconozco la labor que se desarrolló. Ellos lograron acreditar la entrega de 53 millones de pesos. Nosotros en la carpeta que se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción habíamos denunciado además otros hechos relacionados con el ex senador Lavalle, pero nuevamente es el mismo enfoque. Se trató de una serie de pagos para efecto de que se aprobaran una serie de reformas que en realidad poco han tenido de impacto en el mejoramiento de la vida de la sociedad mexicana y por el contrario sí han generado mayores alas de corrupción. Lo que nosotros hemos encontrado en este discurso sobre la energía eólica, en esta serie de amparos, controversias constitucionales, en el planteamiento de que los gobernadores de la Alianza Federalista contrataran un despacho en particular para hacer todas estas demandas, creo que no tienen que ver con la energía limpia. Ellos no están buscando energía limpia, lo que están buscando es que se contraten a sus ranchos, sus espacios geográficos donde ellos son los beneficiarios finales, a partir de traer a empresas extranjeras para efecto de sí cumplir
en esa función tan importante que es la generación de energía limpia. Por tanto, el debate que tenemos en realidad es un debate respecto a la corrupción, a utilizar mecanismos y algo que Gafi nos está ordenando identificar. En México, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera formamos parte de un grupo de trabajo para poder generar que lo encabezamos en México, para poder generar un padrón de beneficiarios finales, identificar a quiénes son los beneficiarios finales de temas de corrupción o temas de delincuencia organizada, particularmente de tráfico de drogas. Y eso es una de nuestras principales encomiendas para cumplir con las recomendaciones de Gafi y para cumplir también con un objetivo central de la política de este gobierno, que es el combate a la corrupción y sobre todo lograr al final del día la extinción de dominio. Creo que ese es el punto más importante, que podamos recuperar para el Estado mexicano, para la sociedad mexicana, los recursos que se fueron, por ejemplo, en temas vinculados con corrupción. Hay declaraciones en torno también a el arresto preventivo del ex senador panista Lavalle. Por ejemplo, el ex senador panista, ya no sé si es panista o priista, el prianista Javier Lozano, que llama patrañas estos casos. Yo digo, lo digo yo, conste que lo digo yo, es mi opinión, que lo hacen para desviar la atención. ¿Patrañas o no patrañas, doctor? Y muchos se preguntan, ¿quiénes son los otros que están siendo investigados? No pretendo afectar los procesos, pero se puede hablar de algunos nombres, de un grupo de exlegisladores, como el caso de Javier Lozano. Creo que es muy claro la postura de este grupo, de este clan, de buscar autoprotegerse y buscar descalificar. Pero vuelvo a lo mismo, hay una entidad del Estado mexicano, la CEIDO, que encuentra elementos suficientes para llevar la denuncia de la UIF ante la sección instructora. Hay una sección instructora que lo vota y hace el análisis correspondiente. Tenemos otra subprocuraduría que finalmente logra la vinculación a proceso, y esto, perdónenme, pasa no por las manos solamente del Ministerio Público. El Ministerio Público ejerce la acción penal, pero es un juez además designado por el Consejo de la Judicatura, integrado por magistrados, por el ministro presidente, por personas de una reconocida honorabilidad, son los que designan a estos jueces, y estos jueces fueron los que aprobaron la vinculación a proceso, en este caso en particular del ex senador Lavalle, pero en cualquiera de los otros casos de corrupción que se han ido desarrollando a lo largo del sexenio de la administración del presidente López Obrador. El combate a la corrupción es una prioridad, y bueno, tenemos casos en donde se ha llegado a la cárcel. Hay otros casos donde, el caso de Lozoya, les dieron un criterio de oportunidad por la información que él proporcionó a la Fiscalía General de la República, y bueno, pero tenemos también otros casos en donde incluso han tenido que renunciar a los cargos públicos personas muy cercanas al expresidente Peña Nieto, como Medina Mora, como el caso de Romero de Champs, que son otras variables de conseguir el combate a la corrupción. Soy un convencido de que hay que combatir también la impunidad, y eso solamente se logrará en la medida que los responsables lleguen ante los tribunales. En el caso de Romero de Champs, ¿qué se está investigando? Y pregunto, ¿qué se está investigando? Porque pues los mexicanos de abajo, los de a pie, quisiéramos que se le investigue hasta por debajo de las piedras, diría Rosario Robles, doctor. Sí, eso, Romero de Champs fue denunciado. Presentamos 2 denuncias ante la Fiscalía General de la República. El presidente López Obrador lo hizo público hace unas semanas, en donde habló de 309 millones de pesos que se habían detectado en movimientos irregulares. No es la única cantidad, pero sí es una cantidad que fue denunciada. Encontramos inmuebles en Estados Unidos, adquisición de yates, pagos a familiares del señor Romero de Champs que no trabajaban en Pemex o no trabajaban en el sindicato petrolero, y recibían recursos, dinero de gasolineras, transferencias internacionales, pago de tarjetas de crédito, tanto en México como en el exterior. La verdad es que formó parte de un modelo de absoluta impunidad, y creo que esto es algo que evidentemente tiene que cambiar.
y que ha sido importante que haya dejado ya su espacio en Petróleos Mexicanos, en el sindicato, y que, bueno, por supuesto que sigan las investigaciones en los ámbitos donde tengan que moverse. Sí está consciente el doctor Santiago Nieto de la gran confianza del pueblo de México, del pueblo que obviamente respalda la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la mayoría de acuerdo a todas las encuestas. ¿Está consciente Santiago Nieto? Y se lo pregunto porque, en efecto, pareciera que no hay protegidos, que no hay intocables. Estaba leyendo que la UIF presentó una denuncia por trata de personas y por explotación sexual en Zona Diva, Sol y Gold, por los secuestros de niñas en Puebla y Tlaxcala, el caso Camel Nasif, La Luz del Mundo, en fin, anda en todo, doctor, y esto abona precisamente a la confianza de esa gente que quiere la transformación de México y quiere una lucha efectiva contra la corrupción. Sí, el presidente López Obrador creo que es el gran artífice de todo lo que estamos viviendo, de la transformación en los programas sociales, de la transformación en el ámbito de la austeridad en el ejercicio público y, por supuesto, en esta construcción de mecánicas de combate a la corrupción. En el caso de la UIF, en realidad se había mantenido en el ámbito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pero lo cierto es que nuestra ley nos faculta para poder perseguir todos los delitos predicados. Y aquí tenemos delitos predicados, delitos precedentes en varios sectores, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas, en cualquier modalidad de explotación sexual o tráfico de órganos, por ejemplo. Tenemos también en temas de defraudación fiscal, en temas de evasión fiscal o en los ámbitos del robo de hidrocarburos. Nos podemos ir a delitos electorales, podemos ver temas de infracciones en materia administrativa electoral. Creo que la violencia política en contra de las mujeres, que es un tema de un nuevo tipo penal que fue finalmente aprobado en el año pasado, 2020, y que permitirá a la UIF proporcionar a la Sala Regional Especializada, al INE, información para efectos de conocer la capacidad económica de los agresores en los casos de violencia contra las mujeres. Entonces, mi punto es que al tener el lavado de dinero es un delito, digamos que transversal, toca a la mayor parte de los delitos, porque la mayor parte de los delitos, quitando los delitos de odio, evidentemente son delitos que tienen un componente económico, y es ahí donde la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, por supuesto, tenemos que estar colaborando para efecto de evitar que ese dinero ilícito se introduzca al sistema financiero o afecte la economía nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días habló hoy también mencionó a los del INE que no vieron el financiamiento de Odebrecht, corrupto, de la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Qué piensa de esta lucha también para evitar que dinero mal habido entre a las campañas políticas en procesos históricos como los que estamos viviendo, Santiago Nieto? A ver, sin duda es muy importante. Hemos visto tres modalidades: la de la delincuencia organizada, por un lado, financiando campañas electorales, sobre todo en el ámbito municipal, en los ámbitos estatales; el tema de la corrupción, propiamente Odebrecht, por ejemplo, cómo empresarios terminan sobornando a servidores públicos, dando dinero para las campañas electorales con la finalidad de tener contrataciones futuras; y por supuesto el tema del peculado electoral, el desvío de fondos, bienes o servicios para fines electorales. Hay que señalar algo muy importante con el caso de Odebrecht. Es un caso que no ha terminado. Tanto en la vertiente electoral hay una investigación pendiente en el Instituto Nacional Electoral. De hecho, nosotros le dimos una vista al Instituto Nacional Electoral, nos la batearon y se las volvimos a mandar para efecto de que se desarrollara una investigación sobre el caso de Odebrecht. Lo mismo hay en la Fiscalía General de la República. Se han presentado 5 denuncias vinculadas con el caso del señor Lozoya. Tenemos una 6ª denuncia pendiente de presentar, y la verdad ya se nos ha pasado el tiempo, pero se presentará evidentemente para poder detectar qué pasó con 3,000 millones de pesos que Pemex en la época de Lozoya contrató con Odebrecht, y que de ahí se fueron empresas con características de fachada, con poca permanencia de recursos,
con flujos de recursos en efectivo, es decir, cuando el recurso llegaba a estas empresas fachada, lo sacaban en efectivo, lo mandaban por trasladadores de valores en estados donde precisamente, curiosamente, había procesos electorales en el año 2015-2016. Entonces, yo creo que hay toda una parte importante de la historia de Odebrecht que no se encuentra concluida y que necesitamos impulsar que se impulse tanto en el ámbito de la autoridad electoral, como la autoridad penal electoral, como la propia Fiscalía Anticorrupción, y por supuesto desde la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT de ser el caso, para que estos casos y estos no terminen en la impunidad. Se viene el 1 de agosto la consulta popular para pedir un juicio a los expresidentes desde su trinchera de la UIF. Yo le pregunto, a ver si responde como quisieran muchos mexicanos, ¿va a caer Peña Nieto? ¿Va a caer junto a Videgaray, doctor? El presidente ha dicho que respetará la voluntad popular en esa consulta, que como sabemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una variación a la pregunta, dejándola en términos más genéricos. Pero nosotros, lo que yo quiero hacer en lo particular es pasando evidentemente la jornada electoral, para que esto no se vea como un asunto electoral, cuando pasamos las elecciones, sí empezar a difundir la necesidad y la importancia de que la ciudadanía mexicana participe en la consulta popular. La consulta popular fue diseñada desde 2012 para que no funcionara, fue diseñada para que hubiera una simulación. Hoy, con las reformas constitucionales de 2019, tenemos un mejor mecanismo para poder hacer presente la participación de las ciudadanas y los ciudadanos más allá del proceso electoral en este tipo de definiciones, y por supuesto que mi voto va a ser por el enjuiciamiento a los expresidentes que hayan incurrido en alguna conducta delictiva, por supuesto. Dos cosas para cerrar rápido, porque sé que se tiene que ir corriendo. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿El balance es positivo para México y para la justicia con el acuerdo que se logró con Emilio Lozoya? Porque ha sido un tema de referencia continua en esta plática, doctor. Lozoya logró un acuerdo con la Fiscalía, está dando información, pero quisiéramos ver más. ¿Se vienen más cosas para poder decir si valió la pena que Emilio Lozoya haya llegado a un acuerdo con la autoridad mexicana? Yo creo que la legislación procesal penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, permite estos criterios de oportunidad, permite tener esta figura del testigo colaborador, y la decisión de la Fiscalía yo la respeto. Podría haberme a mí gustado otro final, sin embargo, yo creo que es importante que reconozcamos que eso lo establece la propia legislación y que la Fiscalía está obteniendo información que es importante para ir avanzando en los asuntos. Al final creo que lo que quiere la ciudadanía en México es que no haya impunidad y tendríamos que ir todos abonando. Por eso, al principio de la intervención decía que yo respeto a la Fiscalía General de la República. Durante casi 3 años tuve la gran fortuna de trabajar, de ser un ministerio público. Es una actividad muy relevante para un Estado constitucional de derecho y bueno, creo que es responsabilidad de todas y de todos velar por el buen funcionamiento de la Fiscalía. No me gustan algunas de las reformas que se han planteado, por supuesto, lo he hecho también público, y creo que se vale tener este tipo de diferencias, pero creo que pues, hay que respetar a la institucionalidad, porque al final del día lo que necesitamos es reconstruir el Estado de Derecho, reconstruir las instituciones. Un poco el mensaje de la secretaria de Gobernación de hace unos días, pero siempre la posición del presidente López Obrador de que es necesario que vivamos el cumplimiento de la ley y tener una nueva cultura cívica y una nueva ética del servicio público. Siempre te he reconocido, doctor, que no te quedas callado y que dices lo que piensas. Es absolutamente despreciable la presión a los consejeros electorales. En un tema toral, un tema mediático, le entras con tu opinión acerca de esto que ha ocurrido en torno a las decisiones de los consejeros del INE y las candidaturas de Morena. ¿Se te atribuye esa declaración? ¿Es tuya?
A ver, yo lo que diría es, en el mismo sentido, hay que fortalecer a la institucionalidad electoral. No es un tema, digamos, el tema que tiene hoy Félix Salgado Macedonio con el INE, no es un tema del árbitro, del espacio competencial de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que sí creo que es importante mencionar es que yo tengo mucho respeto por Mario Delgado, lo considero mi amigo. No me gusta cómo Lorenzo Córdoba trató hace unos días a la ministra Sánchez Cordero, a la secretaria de Gobernación. Me pareció absolutamente impropio de un consejero presidente el tuit que mandó retando. Y creo que tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama deben entender que su espacio de deliberación es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. No tienen por qué estar litigando en medios o adelantando sus puntos de vista. Ahora, bajo ninguna circunstancia podría aplaudir o estar de acuerdo con las expresiones de Félix Salgado Macedonio respecto a los consejeros y las consejeras, y particularmente respecto a Lorenzo Córdoba, y en eso sí es algo que rechazo absolutamente. Creo que nosotros, la izquierda, tiene que mantener una posición de estatura moral, y no lo hacemos con bravuconadas. Así como rechazo las bravuconadas de Lozano, también tengo que rechazar las bravuconadas, en este caso de Félix Salgado Macedonio. Lo que necesitamos es ir construyendo, como dijo la secretaria de Gobernación, en un ánimo de respeto, de tolerancia a nuestras diversidades. Pero en eso sí quiero ser absolutamente claro. Yo soy una persona comprometida con la 4T, comprometida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y voy a seguir en esta dinámica durante toda esta administración, y siempre estaré orgulloso de haber colaborado y haber estado con el presidente López Obrador en estos años que han sido tan importantes de transformación de la vida pública de México. Doctor Santiago Nieto, le agradezco siempre su generosidad, la amabilidad para hacer posibles estos diálogos con este espacio sin censura y con este servidor. Le mando un abrazo. Un abrazo. Abrazo, Vicente. Es el doctor Santiago Nieto. El doctor Santiago Nieto hablando con nosotros sin censura anoche. Creo que deja la víbora chillando con algunas declaraciones que nos deja para el análisis. Y bueno, pues ahí está. El hombre que es figura central del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra la corrupción. Déjeme